¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su podcast Voces de Acatlán. El día de hoy estamos muy contentos porque estamos estrenando el segundo capítulo de este podcast y además porque tenemos dos invitados muy especiales que nos van a ayudar a guiar la conversación en este tema que se ha vuelto un tanto polémico en las últimas semanas, que es el lenguaje inclusivo. Entonces, permítanme presentarlos, por favor. Tenemos a Jessica Hernández, ella es estudiante de la licenciatura de Lenguas, con énfasis en la enseñanza de inglés. Ha dedicado tiempo a la enseñanza de español en niños de primaria y actualmente se está especializando en los subtítulos y el doblaje. Entonces, Jessica, muchas gracias, bienvenida. Y por otro lado tenemos a Héctor Limón, él es psicólogo, él es diplomado en técnicas de presión e integración, actualmente está estudiando el diplomado en psicología hospitalaria y es colaborador en Concordia Psicoterapéutica Jali. Además está especializado en el área de desarrollo humano y diversidad sexual. Así que Héctor, muchas gracias y bienvenido. Bueno, pues como ustedes sabrán, bienvenido. Como ustedes sabrán, el lenguaje inclusivo ha estado en boga desde hace ya algunos años y recientemente estas semanas han salido un par de videos, uno muy especial, donde vemos, donde pudimos ser testigos de nuevo de este pequeño problema que tenemos entre si se va a aceptar el lenguaje inclusivo, si no se acepta, por qué sí, por qué no. Entonces, este video que se ha vuelto muy polémico, este pequeño clip, donde vemos una chica que está tomando su clase en línea junto con todos los demás, y de pronto aparece una clase de hartazgo en donde ella se desmorona sentimentalmente, tiene una actitud de quiero llorar porque le dice a su compañero, a mí no me digas compañera, yo no soy tu compañera, yo soy tu compañera, ¿no? Entonces, tal vez si nos pudieras auxiliar un poco, Héctor, con justamente lo que estamos viendo, ¿no? Es una situación muy sentimental, por así decirlo, la que vemos en el video y saber si, o qué sentimientos se están pudiendo percibir ahí, ¿no? Bueno, de entrada creo que es un poco evidente que hay un desborde emocional. O sea, todo se refleja, la inconformidad se ve reflejada en el desborde emocional, ¿no? Al pedirlo, al exigirlo, como en un cansancio, como en algo que ya viene como de atrás. De esto fue como la gota que derramó el vaso, o probablemente no. Digo, tampoco me atrevo a conjeturar porque solamente tenemos este video de prueba, no conocemos a esta persona. Pero bueno, efectivamente hay un desborde emocional y todo sale justamente porque uno podría pensar como, bueno, ¿y uno cómo va a saber que la persona es no binaria, ¿no? ¿Cómo nos podemos referir a ello? Si mal no recuerdo, en el video se puede observar que en sus nombres, hacia el ladito del de ella, pone el pronombre que se deja ya como ella, a esta persona como ella. Este, entonces, de ahí es como de donde sale, ¿no? Como la falta de, ¿cómo se puede conjeturar la falta probablemente de información de la persona de que no sabe que se tiene que referir a esta persona de ese modo? Y por el otro, pues claro, y que es lo que termina desatando la polémica, que es que una persona LGBT aborde un tema que ya de por sí es polémico, como es el lenguaje inclusivo no binario, y además de ello que tenga un desborde emocional, o sea, tiene todas las pautas por completo para que se someta a las críticas, a las burlas y en general a la polémica. Entonces, de entrada es eso, o sea, como, ¿qué puede haber de atrás para que llegue el punto en el que tengas que desbordarte de esa forma? este, qué ha vivido esta persona, qué es lo que probablemente haya estado repasando en su día a día, como para que pueda llegar a este punto, el cual, vaya, le puede suceder a cualquier persona, ¿eh? O sea, se le pone el estigma de porque es una persona no binaria, pero le puede suceder a cualquier persona que estemos cansados y nos pongamos a llorar en público,
que tengamos que desbordarnos. Eso es una respondiente que nos sucede a todos. Me parece que muy interesante lo que dices. Creo que hay una situación detrás, hay ya una historia muy larga y me parece que esto del lenguaje inclusivo podría funcionar incluso como un paliativo para esta situación social y esta situación personal. Ahora, ¿qué también se ha ido adaptando el lenguaje al uso cotidiano? Bueno, es algo que es más discutible, ¿no? Entonces, no sé, Jessy, si nos pudieras orientar un poco sobre esta transición que estamos viviendo, ¿no? Cómo estamos adaptando un lenguaje que está siendo la solución a un problema social. Claro, bueno, dentro de la lingüística este tema es muy interesante porque tiene dos perspectivas, ¿no? También, así como este video se hizo viral, también está la pública opinión del señor Vargas, ¿no? Que explícitamente utilizó las palabras de que estamos haciéndole un daño a la lengua, como que esto es una estupidez, que no es necesario. De esto ya podríamos platicar sobre la necesidad de alterar el lenguaje y sobre todo que es una aberración, ¿no? Entonces, tendríamos esta perspectiva desde el punto prescriptivo de la lengua. A mí me gusta y a muchos de los lingüistas que yo suelo frecuentar, nos gusta tomar una postura más descriptiva del lenguaje, porque la lengua como tal podríamos definirla como una ciencia y como un arte, pero no vamos a enfocarnos a eso, vamos a enfocarnos en su función, y la función es comunicarnos. Entonces, aquellos que nos especializamos en la lengua no podemos dar una receta de cómo se debe usar. A pesar de que exista la RAE, a pesar de que existan doctores, nadie puede decir se utiliza así, es una regla, a pesar de que tengamos gramática. Entonces, vamos a enfocarnos en el principal objetivo de la lengua, que es la comunicación. Y no podemos decir que los lingüistas o los que se especializan en el lenguaje van a dictarlo y todos deben seguirlo. Lo que nosotros hacemos es más bien observar y describir cómo es que ocurre todo este proceso. Así que este lenguaje inclusivo es algo muy emocionante también para nosotros porque significa una nueva adaptación a la lengua. A mí me interesa mucho esto de que se adapte la lengua porque, bueno, nosotros sabemos, bueno, por lo menos hasta donde yo he investigado, que la lengua pues, se hace naturalmente, ¿no? Como tú decías, los hablantes somos los que la hacemos. Pero igual hay un ejemplo en Italia donde sí hubo una reglamentación del idioma italiano y se expandió por todo el país y sin embargo no ha funcionado, no siguen existiendo sus dialectos y cada uno habla como la naturaleza del mismo lenguaje le va dictando, ¿no? Entonces, a mí me interesaría saber si es posible que incluso esta forma de hablar se pueda adaptar al lenguaje, porque o sea, estamos hablando de que no se puede decir cómo hablar, entonces el lenguaje inclusivo nos puede decir cómo hablar, o a partir de este paradigma de la inclusión, el lenguaje va a evolucionar a tratar de hacerse naturalmente un poco más neutro, ¿no? Porque tenemos el ejemplo del lenguaje árabe que es totalmente neutro, no hay géneros ahí dentro, entonces si el idioma español se puede adaptar a eso, o si hay que modificarlo, como alguien lo tiene que modificar para que se haga así. Para llegar a este proceso no es necesario que, por ejemplo, la RAE admita y cree esta regla para que todos comiencen a utilizarla. No funciona así. Es un proceso muy largo y es más que nada con el uso de los hablantes. Entonces, yo considero que lo más importante aquí no sea solo postular la idea, sino también llevarla a cabo. Entonces, si tu pregunta es cómo funciona este proceso, pues es más que nada con el uso de los hablantes. Así que, de hecho, la lengua se basa conforme a los problemas sociales. No se puede dar un límite entre los problemas sociales, las polémicas y la lengua, porque la lengua al final es un reflejo de todo lo que implica una comunidad. Fíjense que hay algo de Limón que comentó, esta parte de los antecedentes, ¿no? Me gustaría rescatar la parte de Limón. ¿Por qué? Porque a mí se me hace muy eventual, ¿no? Que haya sido grabado en un momento específico, como si supieran que iba a tener un arranque emocional en ese momento.
realmente su nombre e incluso la parte de atrás, su fondo, tiene logotipo de que no es binario. Me pude dar cuenta, me pude percatar de ello, incluso el nombre. Entonces, me parece que sus compañeros ya sabían que iba a desbordarse, porque me parece que le seguían diciendo una y otra vez el mismo pronombre que ella no aceptaba. Entonces, fue ese desborde, porque ya tenía un histórico. Aquí yo he visto muchos argumentos, digo, Facebook y Twitter y todas las redes sociales son un centro de discusión masivo y de opinólogos sin fundamento muchas veces, la verdad, en el que comentan que no se puede modificar el lenguaje, ya que hablamos de la parte de Jessica, no se puede modificar el lenguaje porque es reglamentado. Ya sabemos, como nos comentó Jessica, que bueno, existen otros tipos de visiones por parte de una lingüista, por parte de alguien que sabe de la lengua, ¿no? El centro de su centro esencial, la comunicación. Sin embargo, aquí uno de los argumentos ocupados dentro de las discusiones en las redes sociales es que no se puede modificar el lenguaje por el tratamiento de una disforia de género. Entonces no sé si ese argumento que se ocupa cotidianamente en redes sociales sea cierto, y si es un mito, pues qué mejor saberlo, ¿no? Sí, por ejemplo, ahí más que nada es el cómo utilizan el término de disforia de género, el cómo se basan en ello para no querer como modificar el propio lenguaje, ¿no? Porque, por ejemplo, la disforia de género está muy atribuida al patologizar o enfermar a la persona que no se identifica con su sexo o género, eh, o incluso a las propias orientaciones sexuales. Es como se suele utilizar con ese término, y la verdad es que no es sino hasta de hecho, anteriormente el término, ese término, de hecho, de entrada, ¿de dónde viene, no? Antes que viene del Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales, el DSM, de ahí viene. Está actualmente en el DSM, en la edición número 5, y así está tipificado como disforia de género, pero anteriormente se conocía como trastorno de la identidad sexual. Esto justamente se cambia por este hecho que estoy diciendo, como por quitarle la enfermedad a la identidad de la persona, o sea, que no hay enfermedad en cómo la persona se pueda sentir consigo misma y en qué sentimientos pueda tener por sí misma y por ese sentimiento de la propia identidad. La identidad no puede ser patologizada. Entonces, por eso es que hacen esta distinción. Hoy en día se conoce la disforia de género, pero ya no está orientada en la identidad de la persona, en que esas personas no deban de existir, en las personas trans o en las personas no binarias, en este caso. Porque de hecho, ese término es utilizado más que nada para las personas trans. Este, Hoy en día está más dedicado hacia el quitarle la carga hacia el sexo, por eso es que ya no se llama el trastorno de la identidad sexual. Le quitamos la carga al sexo porque pues, tu sexo no implica que estés enfermo, y lo agregamos a los sentimientos que provoca el vivir en una sociedad heteronormada, cisnormada, en la que le provoca esta serie de sentimientos que podemos ver reflejados en este video y en otros casos, porque este es un video de muchos, no sabemos qué verídico sea este video, no sabemos qué haya justamente en el trasfondo, si se ha planeado o si no, y no por quitarle la veracidad a esta persona, sino simplemente porque solamente tenemos un extracto de video de unos cuantos segundos. Pero es entrar en todo lo que la sociedad puede cargar en presión a estas personas y que les pueden provocar sentimientos de estrés, sentimientos de tristeza, al grado de patologizarlo, y es ahí, hacia esos sentimientos, pero hacia los sentimientos que la propia sociedad genera sobre la persona, no hacia la persona per se. Entonces ahí está como esa distinción por ejemplo, en la disforia de género. Y efectivamente, como menciona Jessica, no vamos a decir cómo tienen que hablar las personas en realidad, y ese es el objetivo, que no se trata de decirle a todas las personas cómo tienen que hablar, sino más bien de entender por qué tenemos que respetar cuando una persona así no lo pide. Es decir, no tenemos que añadirle una E a todas las palabras que tengamos para intentar ser incluyentes. Un trabajo muy, muy incluyente, muy empático es justamente como en este caso, ¿no? Si vemos que la persona pone específicamente, quiero que se refieran a mí de esta manera, como yo, por ejemplo, lo hice cuando me presentaron, quiero que se refieran a mí, me gusta más que se refieran a mí como Limón, vaya a respetar eso. Incluso por ahí me llegaron a decir como Héctor, perdón, Limón, justamente por eso, por un gesto de respeto hacia el cómo me gustaría ser tratado como persona.
cómo me gustaría ser tratado como lo que soy, como lo que me identifico. Porque si no lo hacen, pueden llegar sentimientos de incomodidad y se ve. Esos sentimientos son muy notados. Sucede cuando escriben mal tu nombre, cuando te llaman por justamente el nombre que menos te gusta, o cuando mencionan mal tu nombre también, que llegan a cambiarle. Por ejemplo, a mí me dicen en vez de Héctor, me llegan a decir Víctor. No, yo no soy Víctor. Lo mismo sucede con esta situación. No es que yo no soy él, yo soy ella. Yo no soy ella, yo soy él. O yo no soy ninguna de esos dos, yo soy ella. Y así es como me gustaría. No se trata de modificar todo el lenguaje, sino de modificar el trato que se le da a las demás personas. Sí, sí, fíjate, me parece, me gustaría aquí juntar a lo mejor las dos partes. Nos decía Jessica hace ratito, la lengua se va cambiando, eso lo sabemos todos. Y tenemos ejemplos, por lo menos mexicanos, muy comprobados, ¿no? El cruzazulear. El cruzazulear es una palabra que ya está legalmente aceptada, pero que se fue adaptando como una mejor opción para definir algo que no se podía definir con otras palabras. Pero también se fue adaptando como una especie de juego, una especie de broma. Me parece que el problema del lenguaje inclusivo, y ahí Limón me podrás corregir, lo que tiene es que parece ser una imposición. No lo estoy adoptando como algo que yo quiero hacer. Lo estoy viendo como algo que me están obligando a hacer y sabemos que las personas tenemos un conflicto con la autoridad. Si tú quieres que yo te diga ella, yo no lo voy a hacer porque lo estoy sintiendo como una imposición. Entonces no sé si por ahí también puedan ir las cosas. Sí y no. Lo que sucede es que efectivamente se siente como una imposición, pero ahí uno podríamos detenernos a reflexionar por qué lo sientes como una imposición ese tipo de inclusión. O sea, ¿por qué el intentar respetar lo sientes como una imposición? Por ejemplo, ¿por qué no sienten como una imposición justamente el hecho de que yo les haya pedido que me dijeran limón? Ahí yo creo que se unen los factores sociales. El hecho de que el machismo, por ejemplo, el machismo o la homofobia, que todo es muy cultural, todo es sociológico, es decir, todos nacemos con un cachito de ello porque así nos lo fueron enseñando. Entonces yo creo que es ahí de donde se comienza a remover, porque en cambio podemos preguntar por ejemplo, tienes que respetar el lugar de personas incapacitadas, y también es una imposición, porque tú lo tienes que hacer, y de hecho lo tienes que hacer porque si no te multan, también es una imposición, pero ¿por qué mueve más de un lado que de otro? De este lado, pues, claro, no hay algo que respalde, al menos en un trato normal, ¿no? En un trato normal yo a un amigo no le puedo pedir, o obligar más bien que me trate de esa forma, porque vaya, que vaya si me vas a denunciar, qué vas a hacer en mi contra, o sea, al final no hay nada que me respalde. Sin embargo, los derechos humanos sí te respaldan. El hecho de que, por ejemplo, si en un trabajo tú estás pidiendo que se trate como una persona con estas características y no está recibiendo, están atentando directamente con tu integridad, con tus derechos humanos, y por supuesto que ahí sí tienen que tratarse. Es como de, si te lo imponen, por supuesto, pero porque así es la propia inclusión. La inclusión es un factor social que va a mover más de unos lados que de otros. Incluso se suele comparar demasiado con el lenguaje braille, lenguaje de señas, y vaya, parece que solamente esas son las tres términos que existen en la inclusión, ¿no? Hay N cantidad de inclusiones, unas más, se van siempre a lo más sofisticado, ¿no? Como aprender una nueva lengua. Vaya, porque no nos vamos a lo más sencillo, que es tal vez modificar pequeñas cosas del lenguaje de la cotidianidad. Cómo tratas a una persona autista, cómo tratas a una persona con Asperger, cómo tratas a alguien con una deficiencia mental en el aprendizaje. Estos pequeños tratos también son significativos y también tienen que ver con el lenguaje. Bueno, yo quise agregar hace rato que Charlie mencionó el término Cruz Azul ya. La RAI lo reconoce porque está en su observatorio de palabras, que son palabras que no forman parte del diccionario, pero que ahí están, ¿no? Básicamente. Y de hecho hubo un tiempo en el que la palabra o el pronombre ella también formó parte de ese observatorio de palabras, pero lo quitaron por la polémica y dijeron, no, pues hasta que su uso no sea más generalizado. Lo cual
siento que pues es lo que estaba diciendo también esta Jessica, que es de que la cultura y la lengua van de la mano, así que hasta que la misma sociedad, la misma cultura no empiece a promover y a emplear más este término, oficialmente la RAE no lo va a reconocer. Y digo, igual podemos decir, no, pues es que ya mucha gente lo usa. Sí, pero generalmente la gente que lo usa son gente que son o del movimiento o personas que trabajan con el movimiento. No es el uso común. Hasta que no sea ya algo normal dentro de la sociedad, no va a ser reconocido y no, puede ser que no sea hasta ese punto que ya se le empiece a decir, ok, la RAI lo reconoce, está bien. Digo, a lo mejor no pasa así, mucha gente igual va a decir, no, es que la RAI no es de confiar, ¿no? Ya cuando se hayan cambiado las mesas, pero simplemente es interesante ver ese factor de cómo la gente no permite el cambio y dice, no, es que no permite el cambio, o sea, si la red lo reconoce, no lo hace oficial, pero la reconoce, no, es que no puede, bueno, lo quitamos. Y luego, el día que lo vuelvan a reconocer, va a decir, no, es que la red no es de confianza, o sea, la sociedad se resiste al cambio, básicamente. Y pues, por eso yo creo que, como estaba diciendo Limón, o sea, son cositas pequeñas, realmente no están pidiendo que aprendas un lenguaje de señas, el lenguaje braille, simplemente es pregunta el pronombre, si quieres que le digan ella, dile ella y ya, y sí, se siente como imposición, pero pues también es tener un poco de empatía al final del día. Bueno, a mí me gustaría mencionar también aquí un argumento que dicen más allá de si la RAI reconoce o no el lenguaje, que es que dicen, no, es que no concuerda con las palabras que decimos, ¿no? Es que hay palabras que no vas a saber diferenciarlas si son inclusivas o no. Bueno, yo creo que esto es hasta donde yo entiendo, en mi punto de vista personal, es una falacia, ¿no? Porque, por ejemplo, yo estudio y he estudiado, por ejemplo, lenguas como el francés y el italiano, y por ejemplo, en el italiano tienes la letra I, que es una vocal, como determinante, por ejemplo, del plural masculino, ¿no? Tienes la E como determinante del plural femenino, y aparte hay palabras que que denotan individualidad y que también terminan con I y con E. Entonces, en ese momento te preguntas, bueno, ¿y cómo le voy a hacer para diferenciarlas? Bueno, pues con el proceso de aprender el lenguaje, te vas adaptando y vas diciendo, ya sé cuáles son las que son plurales y cuáles son las que son individuales, ¿no? Entonces, yo creo que en este punto, este argumento que muchos utilizan es que no se adapta al lenguaje, pues es que está mal, ¿no? O sea, simplemente es que algunas palabras como los pronombres los pronuncie de esa forma y ya, ¿no? O sea, tampoco te van a hacer aprender otro idioma, como dice Lalo. Y otra es que dicen, es que está incorrectamente hablado el español. Bueno, si nos vamos a esas, pues la mayoría de la gente, y me incluyo, hemos hablado mal el español. O sea, por ejemplo, ni siquiera utilizamos el vosotros como debería ser el español para diferenciar una persona de otra, ¿no? Entonces, yo creo que ni siquiera son argumentos, es una adaptación de cada región, si no, no existirían ni siquiera los dialectos. Ahora, en el tema psicológico, me parece que también es un tema de idiosincrasia, sobre todo en México, que es un país machista, y si vemos los comentarios son más que nada de hombres machistas que dicen que cómo les van a nombrar de esa forma, que quién se creen y todo eso, ¿no? Pero pues, ellos sí se atreven a imponer sus ideas, ¿no? Entonces, yo creo que también algo que podríamos, no sé, también me corregirás ahí, Limón, es un tema de idiosincrasia del machismo, como miedo al cambio y como miedo a que ya no puedan seguir imponiéndose ellos, ¿no? Entonces, no sé cómo lo ven ustedes desde esa perspectiva. Sí, efectivamente es un miedo al cambio, pero creo que más que nada es como el rechazo a aceptar que estas personas existen y que deben de ser tratadas tal cual, ¿no? Como dicen, hay una imposición, nos comentaba Carlos, se siente como una imposición a algo, pero vaya, ¿por qué esa imposición o por qué esta característica que se está visibilizando, que es necesaria en la sociedad, o sea, porque se está viendo, es necesario que podamos definir que una cosa esté bien o esté mal? Creo que nadie está en palabras para poder decir que algo esté bien o esté mal, pero sí podemos decir que es innegable que la sociedad está pidiendo un cambio en ese aspecto. Y si ese cambio representa un peligro para las creencias o para los ideales que muchas personas tienen arraigados de forma cultural,
pues vaya, por supuesto que les comienza a mover. Además, en algo tan influenciado como es justamente el machismo y la homofobia. Es muy del lenguaje, sobre todo del lenguaje mexicano, específicamente del español mexicano, hay N cantidad de referencias, N cantidad de chistes que están indirectamente ofendiendo hacia una persona, ¿no? Vaya, incluso tuvimos la polémica esta en la FIFA con el grito homofóbico, en el que, vaya, para muchas personas ese grito ni siquiera resultaba insultante. En algún momento lo resultó, hoy en día incluso ya es mostrado, esa palabra ya es usada incluso como motivo de orgullo, de pertenecer, como decir, pues sí, efectivamente, si así me quieren clasificar, pues está bien, yo no lo voy a tomar como una ofensa. Este, ese tipo de adecuaciones son una respuesta justamente de la propia sociedad a intentar cambiar, en mi opinión personal, una respuesta mal dirigida, porque pues vaya, podemos hacer modificaciones desde otro punto y no intentar imponerlo desde un grito que viene desde la diversión y que ni siquiera va dirigido hacia la propia población, pero que al final es una respuesta, una respondiente a la sociedad, es decir, a las personas. Cuando digo a la sociedad, me refiero a las personas que le conformamos, para decir algo hay que cambiar, algo hay que modificar, porque me está afectando. Y el principio básico de todo esto es que al final haya una sana convivencia. No es que hacer sentir mejor al otro o hacerle cumplir el capricho como se suele escuchar, sino buscar la sana convivencia, buscar el yo te trato como tú debe ser tratado, y tú me vas a tratar a mí como yo quiero que debo ser tratado, y de forma respetuosa, de forma en la que no me genere conflicto ni a mí ni a ti. Y es por eso ahí donde decía, o sea, por lo mismo el conflicto yo no te voy a obligar de qué forma hacerlo, es más, es imposible que te obligue a modificar tu lenguaje. Pero de alguna forma y de algún lugar tiene que venir, y es por eso que algunas personas dicen, yo no tengo problema en dirigirme a estas personas de esta forma. Incluso dentro de la propia población LGBT, hay muchos que se muestran en contra del lenguaje inclusivo. Por lo mismo, porque no está, en muchas ocasiones incluso no está bien definido a qué se le va a poner, se le va a hacer la modificación, ¿no? Como que se suele pensar que la modificación va a estar en todos los términos justamente que tienen connotación masculina o, o demás. Y no, la verdad es que de entrada estamos hablando de dirigirnos a la persona exclusivamente, ¿no? Si yo estoy hablando contigo, me voy a dirigir contigo y tendré que hacer esa modificación, pero la haré contigo. Si estoy dirigiendo a un grupo de personas en las que puede que exista un sector de la población que no se sienta incluido, pues lo voy a añadir porque me estoy dirigiendo también a esas personas. No significa que tengamos que cambiar, por ejemplo, la palabra humanidad, que ya es inclusiva, y que cambiemos, por ejemplo, humanos a humanes, porque realmente no nos estamos dirigiendo hacia una persona en concreto, hacia ti. Estamos hablando en general, y esa es la riqueza también que tiene el lenguaje español, que tiene justamente palabras que ya son inclusivas, como esta, justamente como personas. No sé si han detectado que yo todo el tiempo he estado hablando como de personas y personas y personas y personas, porque no importa las características que tengan, al final es considerando que todos somos personas que pertenecen a la raza humana. Es decir, todos somos iguales, en pocas palabras. Voy a rescatar el punto de que dio Lelo acerca de la RAE, porque es el argumento principal de toda esta discusión dentro de las redes sociales, y creo que hay un problema de dimensiones, o de escalas en todo caso. Mientras la RAE busca un tamaño de muestra mayor, digámoslo en términos estadísticos, que el tamaño de la muestra o el tamaño de la población ocupe más el lenguaje inclusivo, pues se espera que exista un incremento del uso de este estado de lenguaje inclusivo. Sin embargo, ¿qué sucede bajo este incremento? Me parece que el incremento, la RAE espera un incremento aritmético, es decir, un incremento aritmético poblacional que ocupe este lenguaje inclusivo. El problema es de que cuando hablamos de lenguaje inclusivo, estamos adoptando un sentido cultural hacia una sociedad pequeña,
no podemos decir que es un tamaño de muestra grande, el tamaño de las personas que no se identifican con ningún género es un tamaño de muestra pequeño, ya sería de buscar y ver si la INEGI no incluye ya las personas que no se incluyen en el género, parte de una estadística nacional. Bueno, eso ya sería una discusión, no sé si ya se encuentra ahí, no lo he buscado, puedo equivocarme, pero si no, sería importante de recalcar para ver el tamaño de muestra de las personas que no se consideran así y observar que este es un tamaño aritmético que espera la RAE. ¿Cuál es el problema de este tamaño aritmético de crecimiento que la RAE espera que se ocupe este lenguaje? Que el incremento cultural y mal, o sea, el estado cultural de la sociedad crece de manera extremadamente lenta. Entonces, si vamos a este término de que la RAE busca un tamaño aritmético, 1, 2, 3, 4, realmente la cultura incrementa a nivel decimal. Entonces, ¿cuál es el problema de ello? Que los grupos pequeños que no se identifican con un género y esperan un incremento exponencial del lenguaje inclusivo. Entonces aquí hay una contradicción muy grande desde las tres perspectivas. La perspectiva de la RAE, que busca que el tamaño de muestra de la población ocupe este lenguaje que es aritmético, que la cultura realmente incrementa a nivel decimal y que las personas ya buscan a nivel exponencial el uso de este lenguaje. Entonces es una contradicción de tres partes que desgraciadamente aquí es de observar. Bueno, como dice Limón, realmente, ¿cuántas personas buscan que se les llame con estos pronombres específicos de aquello que no se identifican? Son pocos. No vamos a modificar un lenguaje de manera completa, sino que simplemente es un trato. Entonces, aquí ya voy con mi siguiente intervención. Más que nada, ahorita, creo que esta intervención la dejará en un momento próximo. Me detengo un poco en la distancia generacional. Como dijo Jessica en un principio, el Nobel, que acaba de dar esa explicación de que es, digamos, espurio ocupar un lenguaje inclusivo, pero realmente aquí vamos a verlo desde una perspectiva generacional. ¿Cuál es el problema de crear política o de crear economía o de crear nuevas visiones? Que hay distancias generacionales. El premio Nobel está acá y nosotros estamos acá. Esta distancia generacional de no entendimiento es que el premio Nobel se encuentra en un estado ideológico del pasado, un estado ideológico duro, fuerte, ortodoxo, y que los cambios no se daban en un sentido incrementado. Pero del lado de nosotros tenemos ya un nivel de cambio diferente, un nivel de cambio percibido y del cual no nos encontramos. Y muchos ocupan que sí, un Nobel a la hora de hablar del problema del lenguaje lo toman como una fuente dura, una fuente certificada. Pero esta fuente, además que puede ser certificada, es una fuente pasada, es una fuente ideológica cultural, a mi punto de vista, bastante distanciada de los cambios que hay hoy en día. Entonces, ¿en qué sentido podemos ocupar una fuente o un Nobel que ganó en el siglo pasado o que ganó hace años y con una edad considerable a la distancia de nosotros que tenemos aproximadamente 20 años, a un Nobel que tiene 70 años y decir, a la edad de él, a la edad de nosotros, cuando era su tiempo, él ya tenía una concepción diferente de las cosas? Entonces, creo que es importante destacar hasta qué punto una fuente de citaje o una fuente verídica de lo que pasa y de lo que tú quieres adoptar es traer la ortodoxia de esa distancia generacional a nuestro tiempo, cuando nuestro tiempo tiene cambios extremadamente diferentes. Sí, aparte de esto de la generacional, a mí me gustaría agregar, o bueno, más bien preguntar, o si es posible que sí se pueda cambiar en sí el lenguaje. O sea, porque generalmente las personas de la edad de este premio Nobel y de muchas otras tienden a romantizar el idioma español, ¿no? Como que es que el idioma español es bonito así como está y no hay que modificarlo porque la literatura, porque los libros, porque no sé qué, cuando yo soy de la idea de que el lenguaje es funcional, o sea, el lenguaje se debe adaptar a las necesidades de las que la población tiene en ese momento, ¿no? O sea, si no, pues para esas pues vamos a regresarnos al siglo XV, donde hablaban bien bonito y ocupaban muchísimas palabras y muchísimos más fonemas, ¿no? Entonces, creo que esas preguntas más para Jessica, o sea, ¿sí se puede hacer esto del cambio? O sea, ¿en realidad es posible que el idioma se adapte? ¿Y qué tanto se podría? O sea, ¿cuánto tiempo llevaría? Porque, o sea, evidentemente no va a ser ahorita. O sea, no vamos a hablar todos en lenguaje inclusivo ahorita. Pero así se decía antes de que nunca íbamos a hablar un español diferente en el siglo XV y ahorita no podemos leer a Cristóbal Colón en sus escritos originales porque pues ya no hablamos como ellos, ¿no? Entonces, y mucho menos de la grupa medieval, no hablamos ese español ya, a pesar de que sigue siendo español. Entonces,
pues qué tanto se podría hacer el cambio ahí y qué peros hay para hacerlos en sentido científico, en sentido lingüístico. Por ejemplo, el punto que mencionó Luis acerca de el cambio exponencial que quieren hacer toda la cantidad que es menor a la que existe, es muy relevante aquí porque lo que está generando tanta controversia es el sentimiento polémico que está generando esta comunidad que en cierta parte es pequeña, ¿no? Pero su polémica es muy grande. Entonces, si no existen tantas personas que realmente tengan la necesidad de que exista un pronombre para sentirse incluidos, puede ser que sí sea importante, pero lo que pasa aquí es que no todo es en cuanto a la cantidad, sino en cuanto a el impacto que den, incluso si es una comunidad pequeña. Entonces, y bueno, esta alteración de la lengua es una alteración muy grande porque son los pronombres. Y ustedes, por ejemplo, si desde ahora les digo que me traten como una persona no binaria, todos los pronombres que ustedes me podrían trasladar con la letra de la O a la A por una E, va a ser muy difícil ahora, ¿no? Entonces, si a partir de ese momento yo les digo que quiero que me llamen con un pronombre no binario, que sea con la vocal E, el proceso que ya tenemos detrás, gramatical, va a ser un poquito complicado, ¿cierto? Entonces, este proceso, pues imagínenselo para tanta gente, es un proceso muy largo, al menos de unos 80 años, para que se logre esta inclusión ya al 100% y que todos ya tengamos detrás, no lo pensamos a propósito, sino que ya sea como hablamos ya comúnmente. Entonces, es un proceso muy largo, pero sí se puede. Y no necesita no necesita una comunidad muy grande, sino un impacto muy grande, que es el que justamente está sucediendo. Pero pues todo va a ser a partir de la aceptación, así que sí. Ahora, mencionabas tú, Jessica, a lo mejor es un proceso muy largo, tú le echas así a bote pronto unos 80 años. ¿Qué tanto podremos contribuir a través del, no sé cómo decirlo, tal vez marketing del lenguaje, a través de ver series, películas, tal vez textos que estén usando este lenguaje, ¿no? ¿Qué tan rápido nos ayudaría a adaptarlo, a asimilarlo? Bueno, pues este ya sería un proceso natural, es como cuando nosotros aprendemos a hablar la lengua, todo es con base a la inmersión que nosotros tengamos, ¿no? Entre más lo escuchamos, más lo adquirimos. Y es muy difícil que en primera que todo este contenido se aplique, que a todo este contenido se le aplique el lenguaje inclusivo. Entonces, creo que sería primero eso. ¿Qué tanto tardaríamos en llegar a producir contenido 100% en lenguaje inclusivo? Así que, mientras más rápido se logre, pues yo creo que la adquisición de la lengua va a ser más fácil. Quisiera hacer como un comentario ahí, porque lo escuché tanto como con Jessica como con Fernando. Eh, mm, Quisiera corregir como este aspecto de verlo como a la población no binaria como a una minoría, justamente, ¿no? Porque como es una población que son poquitos, que vaya, no son demasiados, vamos a intentar como cambiar un poco esta palabra para más bien a es una población no visibilizada, porque de verdad existe, es decir, es una población que ahí está, es como anteriormente, si nos remontamos a unas décadas, como cuando se decía, no, es que las personas gays son minoría. Y pues sí, efectivamente se podía ver que eran personas que eran poco visibilizadas y por lo tanto eran menor cantidad, que podían abrirse a decir, soy una persona homosexual y me puedo comportar de esta forma. Hoy en día creo que podemos caer en la noción de que no se podría considerar a una persona gay, por ejemplo, como una minoría, sino como una población que es parte de la sociedad y que es característica de todas las personas. Cambiaría como a lo mejor ese aspecto porque efectivamente las personas no binarias existen.
no haya una posibilidad o una retroalimentación cognitiva de parte de la sociedad que nos ayude a entender que esas personas existen y que son una posibilidad a la que todos estamos sometidos, que puede que mi hijo sea una persona no binaria, que puede que mi hija sea lesbiana, que puede que mi hija tenga características a las que yo no estoy acostumbrado. Entonces, haría como esa modificación, yo creo que más bien pensaría o no lo vería del aspecto en que se ocuparía hasta que ya no sean una minoría, sino más bien hasta que más población comience a detectar que esta necesidad realmente existe y a detectar que diga, pues sí, efectivamente, puedo percibirme yo que tengo entre mis opciones el sentirme como que no pertenezco a ninguno de los géneros que me enseñaron y que yo tengo mi propio género y que yo tengo mi propia personalidad y que de hecho a las personas no binarias les encanta. O sea, realmente les encanta. A veces causa mucho este sentimiento porque efectivamente, como bien lo dijo Jessica, es muy complicado el transformar el lenguaje a una sola persona e intentar modificarlo para hacerle sentir influyente. De verdad es muy, muy complicado y no estamos hablando de ponerle solamente la letra E adelante de, del pronombre. O sea, no estamos hablando solamente de una letra. Hablamos de que, por ejemplo, yo les mencioné ahorita que intento buscar palabras que suenen por sí mismas incluyentes, que intenten abarcar a la mayor cantidad de personas posibles. E incluso, ¿por qué no? Pues sigo fallando. Seguramente durante esta llamada ya habré dicho algunas, por ejemplo, me referí a esta persona, a Andra, me parece que se llama, le dije como ella, por ejemplo, y vaya, estoy cayendo de nuevo en la redundancia de que justamente está pidiendo que se le trate como una persona no binaria. Entonces, sí, efectivamente, es una falta de costumbre, es una falta de práctica, es algo que debemos de ir adecuando. Y yo invitaría a que lo vayamos practicando en nuestra vida cotidiana. O sea, no pensando en que a todas las personas las tratemos como no binarias, sino más bien pensando en adecuar nuestro lenguaje a algo que intente abarcar además, por ejemplo, regreso como lo mismo, o sea, el intentar referirnos a personas como personas, intentar ver como, por ejemplo, yo detecté, ¿no? Ahorita me doy cuenta de que le dije ella cuando en realidad le tenía que decir ella. Ah, bueno, ya lo detecté, a la próxima seguramente ya lo haré. Estas pequeñas modificaciones son las que podemos ir haciendo en el día a día, incluso sin tener un contacto con personas no binarias. El no predisponer que la otra persona es cisgénero o que es heterosexual, el no predisponer que, que la persona que esté enfrente se va a sentir cómoda automáticamente con la forma en la que yo trate. Siempre es muy bueno preguntar, oye, ¿cómo te gustaría que te llame? Oye, ¿cómo me gustaría que me refiera a ti? Eso nunca está de más en realidad. Siempre, de hecho, hasta en la escuela nos lo están enseñando, el preséntense y díganme cómo quieren que se refieran. Al contrario, es un favor a la persona el decirle, y regreso a lo mismo, para las personas no binarias incluso, les fascina que les pregunten cómo queremos que nos refiramos a ellas, cómo queremos referirnos, cómo más bien cómo quieren que se refieran, cómo quieren que se entre todas. De verdad se emocionan, de verdad se emocionan al transmitirte, es que a mí me gusta, porque notan justamente un interés en, en comprender, notan un interés en intentar incluir y en intentar hacer la vida más diversa, porque eso es lo único que se busca en general en la sociedad, digamos, hablando en inclusión, hablando en visibilización de la población LGBT, hablando de lo que quieran, el objetivo es tener una sociedad diversa y que conviva de forma sana, porque igual no hay que estar pensando todo el tiempo en que tenemos las características, incluso estas características van a seguir evolucionando, van a cambiar. Después probablemente sí ya existan mil y tantos géneros. Hoy en día me preguntan, oye, entonces ¿cuántos géneros existen? No sé, los géneros que la sociedad diga que deba de tener, ¿no? No importa, por ejemplo, en Oaxaca son considerados tres géneros, hombres, mujeres y muses, un tercer género por completo. Entonces, esto va en evolución a la propia sociedad y lo podemos ir haciendo poquito a poquito en la forma en la que pensamos, en la forma en la que hablamos y demás. Sí, a mí me gustaría decir, hay otro argumento que hay en favor del lenguaje inclusivo y son esas personas que no nacen
con un género, ¿no? Porque, bueno, hasta cierto punto se diferencia género, que es lo que divide físicamente un hombre de una mujer, con la preferencia, ¿no? O sea, que es otra cosa, ¿no? Cómo prefiere ser llamado. Pero hay otro argumento que dice, bueno, es que hay gente que nace con las características físicas de un hombre, hay gente que nace con las características físicas de una mujer, pero hay gente que nace con las características físicas de los dos o de ninguno, ¿no? Naturalmente, físicamente hablando. Entonces, ahí ya creo que se caería el argumento de hombre y mujer, porque pues en realidad no puedes definir en sí las características como tal de uno si ya hay personas que nacen sin ninguno de los dos. O sea, yo creo que es un mundo cada persona, y creo que yo sí estoy de acuerdo con que deberíamos de tratar a las personas como les gustaría que las trataran, como quieren ser tratadas, porque pues, a mí también me han llegado a llamar de formas que no me gustan, y simplemente es decir, pues, es que no me gusta que me digas así, y vamos a ir cambiando esas cuestiones, ¿no? Y otra cosa es las estructuras mentales que vienen detrás socialmente, que nos indican cómo hablar, ¿no? Como decía Jessica, como decías tú, o sea, socialmente estamos adaptados a hablar de esta forma y a considerar a esas personas diferentes como que no deberían ser incluidas, ¿no? O sea, esto viene desde mucho tiempo atrás, o sea, no es tan fácil quitárselo porque incluso ya evolutivamente venimos con eso, ¿no? Yo creo que el lenguaje es una muestra de cómo es una sociedad y, y de cómo la psicología de la sociedad en sí, ¿no? Yo hablando en términos psicológicos. Y yo creo que primero que nada poner esos temas sobre la mesa nos tendría que invitar a ver si el lenguaje es efectivamente lo que debería de ser o debemos adaptarlo, porque creo que se debe adaptar. Yo soy de la idea de que se debe adaptar y de que se ha ido adaptando naturalmente a pesar de todos los que han dicho que no se adapte. Entonces, esos serían los comentarios que te dejo ahorita sobre la mesa. No sé qué opinen ustedes o mis demás compañeros. Antes que nada, digo, porque no se me vaya, me gustaría hacer como ahí una aclaración. Cuando nos referimos a, por ejemplo, ya que lo mencionabas, ¿no? Que viene del género y que pues, no forzosamente debe corresponder. Cuando te refieres a las características biológicas, en realidad estamos hablando de sexo. Cuando una persona nace con ciertas características anatómicas, fisiológicas, sexuales, que cumplen con características masculinas, bueno, que la sociedad dice que son masculinas, entonces ese es el sexo, y ese es el sexo asignado, de hecho, específicamente. El sexo que dice, bueno, nació con esas características, bueno, pues tú te vas a llamar como, se van a dirigir a ti como un hombre. Ese es el sexo que tienes asignado. Y eso es justamente el que se quiere cambiar. El género, en cambio, es el que la sociedad dice que lo estereotipa, ¿no? O sea, el hecho de que, por ejemplo, bueno, tienes esas características, pues te tienes que comportar de esta forma, te tienes que comportar como hombre, te tienes que comportar como mujer. Ese ya es el género y ese es el que podemos entrar como en muchas variaciones. Ahí en mi plataforma, de hecho, hablo bastante de ese tema porque es un tema un poco amplio. Les invito a que pasen a ver de estos términos porque son términos muy, muy básicos que de hecho son la raíz del problema, porque jurídicamente hablando se utiliza el sexo asignado para ello. El sexo asignado es el que dice, bueno, pues yo como sociedad, yo como gobierno, digo que tú eres un hombre, cuando en realidad yo no sé si realmente me voy a identificar como un hombre. Entonces, hasta que va creciendo, entonces cuando la persona se empieza a dar de topes, porque dice, pues resulta que yo no me identifico como tal, ni con mi sexo o a veces con mi género. Entonces, ¿cómo me cambio, por ejemplo, de sexo? ¿O cómo lo hago para cambiarme ahora y que la sociedad me comience a tratar de esta forma? Es en ese juego. Insisto, es un tema súper amplio, solamente quería hacer la aclaración. Creo que hay unas grandes reflexiones actualmente. Yo la verdad es que estoy muy confundido y de eso se trata, ¿no? Creo que un segundo nombre de la inteligencia y de la sabiduría es la pregunta misma y la duda, ¿no? Entonces creo que es bueno mantenernos con estas curiosidades y en una de que yo rescato es la interpretación del lenguaje inclusivo. Aquí yo pondría, bueno, es que el feminismo lo toma como quitar el machismo dentro del lenguaje, la parte, por lo que he observado, puedo equivocarme, el generalismo del lenguaje inclusivo, que algunos temen que se vuelva la construcción completa del lenguaje cuando no es así, y la parte precisamente de las personas que deben, de esta población que debe de ser reconocida
quitaría ya entonces la palabra, el adjetivo de minoritarios, para que sean reconocidos como tal, como población existente y que debería entonces de estar en las estadísticas nacionales. Hay que investigar, bueno, yo me pondría a investigar un poco sobre ello, pero es esa interpretación del lenguaje, ¿no? La parte del uso de diferentes grupos sociales como el feminismo, la parte del temor, del generalismo, o cuando vemos algo un poco más sencillo, que es, ¿sabes qué? En una clase, un profesor o incluso un alumno, preguntar, así como le puedo preguntar, ¿cómo te gusta que te diga Luis o Eduardo? ¿Cómo te gusta que te diga Luis o Fernando? En el caso de un grupo de clase, preguntar, a alguno le gusta que le digan un nombre preferencial, a alguien le gusta que le diga como un pronombre preferencial, y ya como profesor o como alumno escribes que a tal persona le gusta que le digan ella, o que le gusta que le digan como un lenguaje inclusivo, ¿no? Creo que sería creo que no sé si me voy a, no, no me gusta un poco, creo que tengo esa contradicción de la ley de Okun, que a veces lo más simple es la respuesta afirmativa, es la respuesta más correcta, ¿no? Digamos de esa manera, la mejor respuesta. Entonces, creo que ese tipo de prácticas que son realmente sencillas hace una gran diferencia. Y tener esa empatía de escribir en una hojita y recordarte a ti mismo, como los pendientes que tenemos en post-its, bueno, a esta persona le gusta que le diga así o que lo voy a recordar cada clase. Sí, justamente, yo creo que ya para ir cerrando este capítulo, de las cosas que hemos rescatado aquí es, no hay que generalizar, hay que estar trabajando siempre la empatía, y también decirle a las personas que el hecho de un día utilizar un pronombre, decirle ella a alguien, no significa que va a jalar todas las funciones de la lengua, ¿no? Yo puedo seguir escribiendo igual, pero diciéndote a ti, compañere, ¿no? Entonces, me parece que ese es un tema que, como ya han dicho nuestros invitados, es muy complicado, es muy complejo, va a ser muy largo, pero pues estamos en el camino, y si este podcast ayuda a poner ese granito de arena, a que se vaya generalizando o que se vaya aceptando, pues qué mejor, ¿no? Sí, bueno, yo como comentario final diría, lo mismo es muy complejo. Yo solamente espero que con esas pláticas, pues, más allá de definir una postura o de hacer que alguien defina una postura, se genere el debate, se genere la duda y que todos los que nos escuchen puedan investigar un poco más acerca de ello y se puedan formar su propia postura sobre lo que estamos diciendo, que este tema puede estar sobre la mesa más allá de simplemente un tema polémico como el que fue hace una semana y que simplemente dure, pues hay unos 2-3 días en lo que sale algo nuevo, sino que es un problema que realmente ocupa un espacio dentro del panorama social y que debe ser tratado no solamente por los opinólogos, no solamente por nosotros mismos, sino incluso por los que ya son profesionales en estos temas, y que creo que tiene que seguir un tema que sí tiene que seguirse debatiendo y seguirse sobre la mesa para que pueda ser comprendido de mejor forma y para que pueda ser debatido de mejor manera, ¿no? No sé si nuestros invitados quieran decir algún comentario final, Lalo. Bueno, yo, pues mi comentario final sea, pues ya independientemente ya del uso correcto, incorrecto que tenga el lenguaje inclusivo, el lenguaje no binario, yo creo que simplemente la base de todo, como lo hemos discutido a lo largo de este podcast, es el respeto. Y igual, como decían, si no quieres usar el lenguaje no binario directo, que es el de usar decir compañero, por ejemplo, está la opción del lenguaje no binario indirecto, que es lo que mencionaba Limón, de en vez de decir el hombre, decir la humanidad, ¿no? O sea, hay opciones, no todo tiene que centrarse en un punto, si no te gusta, claro, pero siempre trata de respetar y no agredir a la otra persona simplemente porque no piensa como tú, básicamente. Ahora, este ha sido un tema muy interesante y no sé si nuestros invitados tengan algún comentario final, alguna apreciación que les gustaría decir. Bueno, por mi parte está solamente que sí, efectivamente no intentamos obligar a nadie a nada, a cambiar ningún hábito de su vida, sobre todo si eso le causa más conflicto que la verdad. O sea, la verdad es que lo que buscamos es que todas las personas se sientan bien y también, pues, ¿por qué no cuidar también la salud mental de los otros sectores de la población? Además, ¿no? Algo que nosotros podemos notar es, como lo vemos en este caso, es un deterioro notable de las emociones, del control emocional. Entonces, si esto es lo que está sucediendo, entonces hay que
ahí hay un foco de atención en el que todos tenemos una responsabilidad. Esto es una responsabilidad social y pues a veces se olvida que cuando hablamos de sociedad estamos hablando de uno mismo y del que está al lado y del otro que está al lado y de lo que las responsabilidades que tenemos todos en ello. Así que, pues nada, solamente considerar e invitar como siempre a practicar la empatía, a practicarla y a ejercerla, porque ese también es un músculo. Y por mi parte diría que no deberíamos casarnos con la gramática. Yo soy lingüista y ni siquiera me gusta la gramática, entonces yo lo que amo de la lengua es saber que es un espejo de nuestra cultura y de nuestra humanidad. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, Jessica, Limón. Saben que este es podcast. No sé si gusten darnos sus redes sociales, donde nos podemos encontrar, alguna página oficial, Facebook, Instagram, YouTube. Bueno, a mí personalmente me pueden encontrar en Instagram como h.limon.ada y las redes de la red de psicólogos donde también pueden buscar atención a población LGBTI más y a la salud mental en general. En Instagram estamos como psico.cpk, en Facebook como Concordia Psicoterapéutica Jalil y pues ahí estamos a la orden. Muchas gracias. Claro que sí. Jessy, tus redes, ¿quisieras decirlas? Pues me pueden encontrar en Instagram como soyjess.ho y en Facebook aparezco como Jess Hernández. Claro que sí. Muchas Muchísimas gracias. A nombre de Voz Zacatlán, me despido de todos ustedes. Muchas gracias por ver este video y lo esperamos la siguiente semana. Suscríbanse, denle like, compártanlo a sus amigos. Bye. The complex sounds of speech and song.